A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. El doctor Álvaro Zacarías Valderrama, reconocido abogado constitucionalista, docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor Zacarías. Muy amable por atender esta comunicación con Conexión Perú. Al contrario, José, muy buenas tardes a RCR y a tu persona. Es un gusto conversar contigo al respecto de los temas que ya creo que los planteé en la nota introductoria, que es el tema de los migrantes en la zona de frontera, el decreto supremo que se ha declarado, de urgencia, perdón, que se ha declarado de la suspensión de determinadas garantías. Estamos llanos a conversar contigo. Sí, una situación sin lugar a dudas bastante delicada, ¿no? Ya al estado de emergencia declarado ayer en zonas fronterizas en nuestro país, entre ellos Tacna, también hay ya una actitud más violenta de los ciudadanos migrantes que se encuentran en línea de Concordia. Y hace un momento la Cancillería de Chile ha citado al embajador de Perú por recientes declaraciones del alcalde de Tacna contra el presidente Gabriel Boric, ¿no? Como se recuerda, el alcalde de Tacna, Pascual Guisa, trató de irresponsable al presidente Boric por trasladar el problema de una frontera a otra. ¿Cómo está analizando usted este tema? ¿Qué salida podemos encontrarle? A ver, José, permíteme hacer un enfoque integral del tema. ¿Cómo no? El tema de migrantes no es un tema coyuntural que está pasando hoy en Tacna. Hoy nos ha tocado la puerta en Tacna debido a la política de soberanía que tiene el gobierno chileno de haber militarizado su frontera, y es por eso que la situación del flujo migratorio que existía hacia el vecino país se ha cortado y muchos ciudadanos, mayoritariamente venezolanos, están ingresando al territorio peruano. La declaratoria que se ha dictado de emergencia, no entendemos que no va a solucionar el problema. El problema es integral y es macro. ¿En qué sentido te indico? Que no es una crisis que solamente afecta a Tacna o afecta al Perú, está afectando a Latinoamérica. Considero, desde nuestro punto de vista, que la solución tiene que darse integralmente. Los países tienen que conversar, pero también tiene que estar participando Venezuela, porque la situación no es una situación, reitero nuevamente, de momento o de tiempo, sino que estas decisiones que toman autónomamente los países han ocasionado que se produzca una crisis. Esta mañana nosotros hemos podido ser testigos que se han producido ya actos de violencia en la zona de frontera porque la policía no impedía el ingreso de los ciudadanos que querían ingresar, sobre todo venezolanos que querían ingresar al país. Entiendo que mañana, ya lo ha anunciado también el prefecto de la provincia, que mañana ya el ejército peruano va a estar en apoyo conjuntamente con la policía. Esperemos también que esto rinda los frutos que estamos buscando, porque la ciudad de un tiempo de esta parte, hace más o menos 20 días, quizás un poco más, los índices de inseguridad se han elevado y esto obviamente preocupa al vecino porque encuentra que lugares públicos, plazas, el centro mismo de la ciudad, haya permanente presencia de ciudadanos migrantes que entendemos la necesidad y entendemos también, y eso lo tenemos que decir de manera abierta, son ciudadanos y que necesitan una protección, son refugiados, tenemos que hablar de derechos humanos, tenemos que hablar de derechos fundamentales, y esto es vital. O sea, no es una cuestión de que yo soy tan niño y tengo derechos y los demás no tienen derechos, sino tenemos que armar de manera integral. Por eso la propuesta y la solución no va, creo yo que es dictar medidas de emergencia como esta, militarizar la frontera, no es una solución. Es posible que dé alguna ayuda coyuntural. Esperemos que los presidentes de nuestros países conversen y encuentren soluciones integrales a este tema. Y yo acá reflexiono en voz alta, escuchábamos las declaraciones también de nuestro alcalde, Pascual Guisa, llamándolo impresentable al presidente Boric, al presidente chileno. Es obvio que la Cancillería chilena tiene que reaccionar inmediatamente frente a estas, lamentables declaraciones de nuestro alcalde provincial. Pero esto significa que vayamos tejiendo, porque esa voz que ha levantado el alcalde, muchas personas también enarbolan en Tacna y en el país respecto de hasta una posición hasta xenofóbica. Nosotros hemos participado en los últimos días en un evento académico donde
hemos encontrado discursos hasta xenofóbicos respecto al tema. Y esto pues a veces es asusado por el populismo que nos invade no solamente la política peruana, sino la política latinoamericana. Entonces, yo creo que es un reto para construir ciudadanía latinoamericana, para respetar los derechos fundamentales, para fortalecer las democracias constitucionales. Es un reto a nuestros gobernantes, no solamente a nuestros gobernantes nacionales, sino también el reto es para los alcaldes provinciales, distritales, para los gobernadores regionales, para encontrar soluciones. Hoy está tocando este tema a Tacna específicamente, pero muy bien se puede trasladar a Arequipa, a Puno, a Cusco, ese mismo problema. Entonces tenemos que encontrar conjuntamente la autoridad nacional con las autoridades regionales y con las autoridades locales soluciones ya estructurales. Reflexiono aquí, hemos hablado mucho y mucho se ha hablado respecto de la globalización en la economía, pero ¿qué tanto se ha avanzado en la globalización social? Y el problema que le enrostra el mundo, al propio mundo, al poder, le dicen, oye, ¿y la globalización social? ¿Por qué sigue habiendo migrantes? ¿Por qué un país como Estados Unidos levanta un muro y no permite pasar a ciudadanos si las economías, estamos hablando de economías globalizadas? Entonces, eso nos obliga a pensar que esta crisis no solamente es de Venezuela, es una crisis de la estructura de los estados latinoamericanos, y frente a ello, entonces hay que construir alternativas para esa situación. Ahora, ¿no? Es más o menos una primera lectura que te agradezco el tiempo que me has dado para presentar el problema, y creo yo que ahí hay que armar una especie de agenda de corto, de mediano y de largo plazo, pero que tengan los lineamientos perfectamente claros para caminar a la solución integral del problema. Tiene varias aristas, varios componentes, ¿no? Usted bien señalaba, no es solamente un problema migratorio, es un problema de carácter humanitario, y por otro lado es un problema también de echarle una mirada ya más geopolítica y sobre todo a los países de la región, ¿no? La gran pregunta es, los países que están inmersos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, nosotros creemos que sí van a tratar de sentarse a establecer una salida. Porque si no encontramos una salida en estos momentos, la situación se va a ir agudizando con el paso del tiempo. La gran pregunta es si verdaderamente el principal, digamos, actor en este tema, que es Nicolás Maduro, tiene la voluntad también de sentarse y ponerse a encontrar una salida racional, humanitaria. Esa es la otra gran pregunta. Porque las veces que uno conversa con ciudadanos venezolanos radicados acá en Lima o en otros puntos del país, muchos de ellos han salido de su país en busca de otros horizontes. No pretenden regresar a Venezuela. Ese es el otro gran problema que se tiene que enfocar, ¿no? Claro, el tema tú lo has presentado perfectamente, José. Creo yo, Bori, nuestra presidenta, en Colombia y Ecuador, se pueden presentar alternativas a la solución, pero el actor, el jugador en este juego también que tiene que estar presente es Maduro, es Venezuela, porque la crisis se origina precisamente por el desgaste político, las razones que queramos mencionar, y que ha obligado a muchos ciudadanos venezolanos a migrar, a abandonar su país, dejar sus raíces y llegar a nuestros países, a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Entonces, es necesario que se sienten. La voluntad política tenemos que forzarla. Por eso cuando se habla, y tú escucharás tanto en el expresidente Chávez, ya desaparecido, y Maduro siempre ha hablado de la Unión Latinoamericana, del sueño de Bolívar, entonces hoy tiene que concretarse eso. Que no sea el discurso vacío, sino que el discurso se convierta en un discurso práctico, en el sentido de que ya la Unión Latinoamericana, la unidad latinoamericana se hace a partir de solucionar estos problemas donde tú, como país, Venezuela, tiene mucho que ver en ese tema, porque como también se ha señalado, ¿no? Muchos ciudadanos venezolanos que están en nuestras tierras ya no quieren regresar, ya se han sentado bases, pero también hay un añadido que muchos están regresando porque la situación, ese sueño, supuestamente que Chile era el sueño americano en Latinoamérica para muchos venezolanos, ese sueño ha desaparecido, ya no es tal, y entonces están regresando y no encuentran en Perú tampoco las posibilidades. Por eso es que, yo decía, hoy están en Tacna, pero las puertas van a ser golpeadas en Lima, donde es el eje económico central de la economía. Entonces también tenemos que preocuparnos de manera
integral. Entonces, aquí juega mucho el tema de la voluntad política de los gobernantes del país. Si existe voluntad política, y como tú has señalado, creo que hay voluntad política en Ecuador, en Colombia, en Chile, en el Perú. Pero vamos a ver, hay voluntad política por parte de Venezuela para realmente encontrar una solución a esta crisis que se ha originado precisamente en ese país. Esa es la pregunta, creo yo, que merece una respuesta. Pero podríamos activar mecanismos, quizás liderazgos de cualquiera de los presidentes que he mencionado, para llegar a una mesa de acuerdos y de conversación y establecer políticas migratorias, políticas de refugiados, políticas en defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos, y políticas ya para fortalecer las democracias. Es obvio que Maduro nos dirá pues que Venezuela es la panacea de la democracia, pero sabemos perfectamente que esto no es tan real, no es una democracia semántica, si tú quieres permitirme el término, a ese aspecto. Entonces aquí parte como mucho del juego de la geopolítica, de la voluntad real, cierta, y del interés y la necesidad que tienen los países de solucionar los problemas que viven sus connacionales y viven los ciudadanos latinoamericanos. El otro tema, doctor Zacarías, es que se está jugando contra el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, el gobierno de Dina Boluarte ha establecido un periodo de 6 meses para la regularización de aquellos ciudadanos que ingresaron con sus documentos y que no han tenido la oportunidad de hacer los trámites correspondientes, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que han ingresado de manera ilegal, que son muchos, que han ingresado por las zonas vulnerables de frontera, ¿no? Y el otro aspecto es si verdaderamente en este tiempo se va a poder solucionar este problema y hasta cuándo va a permanecer este grupo de ciudadanos colombianos, venezolanos, haitianos en zona de la Concordia. Bien, entendemos que estas políticas que están dictadas se van a implementar a partir del día de mañana. Lo cierto es, y permíteme, nosotros hemos estado haciendo indagaciones por cuestiones académicas y hemos consultado a diversas instancias, migraciones, relaciones exteriores, acá hay una oficina descentralizada, Policía Nacional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, respecto de cuál es el dato exacto de cuántos migrantes hay en Tacna. Y te doy una respuesta, yo los reto a ustedes, a los oyentes, que hagan la consulta y ninguna de las instituciones le va a decir exactamente el número de migrantes que existen en Tacna. Y ese modelo se replica a nivel nacional. Entonces, si no tenemos una data real para tomar decisiones, porque las decisiones se toman en función de la información coherente que uno tenga, mal podríamos hablar de implementar solución porque no sabemos cuál es el real problema. Ahora, esta medida de los 6 meses para regularizar la situación migratoria de estas personas es para las personas que han ingresado de manera regular. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos han ingresado de manera irregular? ¿Qué porcentaje de todos los migrantes que existen en el Perú, colombianos, haitianos, venezolanos, han ingresado regularmente? Porque hacia ellos va la medida. Y los demás, a los que no están de manera regular, que son la gran mayoría, entonces, ¿cómo vas a implementar medidas si no sabes en qué situación? Y reiteramos, esta norma que se ha publicado solamente es para los migrantes que han ingresado de manera regular, no de manera irregular. Entonces ahí tienes otro problema y me parece que son decisiones que se han tomado presionados por la coyuntura, pero que vea el tema de fondo no existe. Preguntémosles al ministro del Interior cuántos migrantes existen en el país y yo te puedo asegurar que no te van a dar una respuesta. Preguntémosles al director nacional de migraciones cuántos migrantes existen en el Perú y tampoco vas a tener unas respuestas coherentes. Hemos hablado con la gente de ACNUR, hemos hablado también con las ONGs que están en Tacna sentadas y que brindan el apoyo social, humanitario, y les preguntábamos a ellos qué datos tienen exactos, y la respuesta era que no hay datos exactos, es una cantidad fluctuante, hoy están acá, mañana se están movilizando hacia otros departamentos, antes se pasaban al vecino país, hoy ya no pueden pasar porque el ingreso está restringido. Entonces, ese es el problema también, y eso
reitero nuevamente, cualquier solución que queramos tomar se tiene que tomar a partir de información real, concreta, y a partir de implementar en función de esa realidad medidas concretas y reales que apunten a solucionar el problema. Si mi información dice que tengo más migrantes de manera informal o irregular, entonces tengo que focalizar hacia esa solución, la solución hacia ese problema. No voy a estar los 6 meses es válido, ¿no? Porque hay ciudadanos que tienen que regularizar, que se han excedido en el tema de las multas. Eso es también válido, pero lo otro es lo más preocupante. Además, el tema, hemos visto los hechos, ¿por qué ha reaccionado la ciudadanía? ¿Por qué ha reaccionado el gobierno chileno? Porque han existido asesinatos de gendarmes, de carabineros en Chile, entonces la violencia se ha tornado inmanejable allá en ese país, y entonces Boric ha implementado las medidas que ha implementado. Y en nuestro país está sucediendo lo mismo, ¿no? Ha habido hechos de violencia donde lamentablemente están comprometidos ciudadanos extranjeros. Entonces tenemos que delinear claramente eso. Lo que me preocupa, reitero, es que no hay una información real, cierta, o por lo menos medianamente aproximada. No existe esa información. Alguna vez se le preguntó aquí al director nacional de Migraciones y la respuesta fue que se le pida por escrito esa información. Bueno, no entiendo yo cómo vamos a desarrollar las políticas a ese respecto frente a este problema que es social, que es estructural y que nos golpea día a día a todos los peruanos. No es solamente hoy a los taneños, sino a todos los peruanos, porque nos cuestiona los derechos fundamentales, el concepto de humanidad, el concepto de institucionalidad, de fortalecimiento de democracia social, que aspiramos, creo, todos los ciudadanos en este país, ¿no? Entonces, es un poco el reto que tenemos ahora, las autoridades sobre todo. Finalmente, doctor Álvaro Zacarías Valderrama, le escuchaba con atención esta mañana en una entrevista que usted concedía a Radio 1 al amigo Rondinel, ¿no? Y usted explicaba que la reacción del gobierno de nuestro país ha sido bastante tardía, ¿no? Y que además esta decisión de una declaratoria de emergencia ha sido una medida más coyuntural, ¿no?, que una medida de fondo, ¿no? La gran pregunta es, porque también hemos conversado con otros ciudadanos en Tacna, ¿no?, con el propio prefecto. Esta mañana conversamos con una representante de las emprendedoras en turismo, también hemos conversado con el representante de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? La preocupación en Tacna es que Tacna dejó de ser en estos momentos una ciudad protegida, una ciudad segura, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a devolver la dinámica, la seguridad, la tranquilidad a Tacna si es que no se ofrece la garantía del caso? A ver, creo yo, primer elemento, el Perú en materia política siempre ha tenido, sus posiciones siempre han sido reactivas, no han sido proactivas. Y esto se ha conversado ya con la oportunidad, ya cuando Chile ya anunciaba a Boric que se iba a implementar el tema de militarizar las fronteras, decíamos, oye, esto va a tener un efecto en Tacna porque somos ciudad de frontera. Pero ninguna de las autoridades en Tacna, y menos las nacionales, tomaron en cuenta el tema, ¿no? O sea, lo dejaron pasar. Hoy que ya eso se ha fortalecido y el Perú ha querido un poco radicalizar el ingreso, o sea, restringir el ingreso, entonces ha saltado el problema en mayor medida y ha traído consecuencias de tipo social, esencialmente de tipo humanitario, y las consecuencias de tipo económico. Recordemos que estamos saliendo de una pandemia, que Tacna es una ciudad de frontera, es una zona que esencialmente vive del comercio y del flujo turístico. Hoy, igualmente, revisamos el centro y la cantidad de ciudadanos chilenos que está llegando a Tacna es mínima. ¿Por qué? Porque las situaciones para el cruzar la frontera eran situaciones que no eran deseables y entonces uno prefiere no venir. Los fines de semana, este fin de semana es un fin de semana largo, igualmente, hospedajes, atenciones médicas, todo el tema gastronómico, turístico, está apuntando a tener un reflote, pero lamentablemente no se han producido. Entiendo yo que ustedes han entrevistado tanto a la presidenta de la Cámara de Comercio, Connie Flores, a las representantes de los emprendedores, que están sumamente preocupados. Entonces, y eso es llamar, en lugar de estar dando discursos o entrevistas altisonantes a nuestro alcalde, le diría, oye, siéntese,
con la policía, con el Ministerio Público, con los agentes económicos de Tacna, convoque también al gobernador y encontremos salidas aquí para el tema propuesto. Por eso decía una agenda de corto plazo, y si tú quieres una agenda focalizada, localizada para Tacna, y la agenda nacional, para encontrar soluciones a este problema. El emprendedor, el microempresario, el comerciante se ve sumamente afectado con estas medidas que lamentablemente, lo conversaba, tú has señalado también con Fernando, en la mañana, se van a agudizar. Después de la entrevista que hemos tenido en horas de la mañana, a lo largo de la mañana, la situación en la frontera se ha puesto más caótica. Hace mediodía igualmente la cosa estaba bastante complicada. Entonces, ahí hay una labor que se tiene que hacer de manera inteligente. O perfilamos una política real, concreta para la situación de los migrantes y su ingreso, o vemos lo que está pasando en el país. A ver, ¿cómo han ingresado tantos migrantes? Tú has señalado por los puntos vulnerables. Sí, pero eso se sabía perfectamente. Acá se ha comentado en muchas oportunidades que inclusive la policía se oficiaba para que los ciudadanos de otras nacionalidades pudiesen ingresar previo agradecimiento, entre comillas. Entonces, esa situación, tenemos que ser reales, tenemos que reconocer el tema. Un medio de comunicación el fin de semana igualmente decía cómo los carabineros o el propio ejército trasladaba, y esa realidad la conocían nuestras autoridades, pero frente a ello no han hecho nada. Recién ahora que ha explosionado un poco la crisis, que nos ha reventado en la cara esta crisis migrante, recién estamos tratando de implementar medidas. Por eso te digo, creo yo que las mesas de trabajo que sean reales y que sean efectivas. Autoridades, exigirle a nuestras autoridades locales, regionales, y no se escapan acá los alcaldes distritales. Tacna, como tú sabes, tiene muchos distritos en la zona urbana, entonces ellos también son parte del problema. El problema los afecta y también tienen que ser parte de la solución. Es un poco, yo creo que ponernos de acuerdo con todos los actores de esta crisis para encontrar soluciones efectivas. Doctor Álvaro Zacarías Valderrama, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.